Señor. Desde que encontré a Jesucristo, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de esperarle hasta que regrese por mí. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvó soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios los bendiga bien muchote. Vamos a estudiar y vamos a estudiar en el libro de Samuel. Es el segundo libro de Samuel y va a ser el capítulo 23. Dice que Samuel tiene 24 capítulos y estamos en el 23. Esto quiere decir que ya estamos terminando la segunda carta de Samuel y estamos también a punto de terminar el estudio del único capítulo que tiene Judas. Faltan los últimos versículos. Y si usted se acuerda, lo que vamos a hacer después es de que vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar Apocalipsis los miércoles. Vamos a agarrar una buena porción los miércoles, como ahorita. Y luego de lo que veamos que nos va a apasionar más, de lo que veamos que nos va a intrigar más, entonces vamos a compartir eso el domingo. Entonces vamos a empaparnos de Apocalipsis, terminando estos dos libros. Falta un estudio. Y vamos a ver qué el Señor hace con nosotros, a ver qué quiere hacer con nosotros y a ver qué nos dejamos que nos haga. Amén. Entonces, déjenme le digo algo así. Es más, déjenme quitar mejor el resumen del 22 para comenzar ahora sí en el 23, en el capítulo 23 de Samuel. En el 22, que fue un gran salmo, que es bien parecido al Salmo 18, dijimos la semana pasada. En 3 renglones dice: David llegó a ser un viejo y experimentado rey. Analizó su vida y vio en todo la poderosa mano de Dios. Si dijimos que este Salmo 18, que es el capítulo 22 de 2 de Samuel, no puede ser cuando David era un jovencito o cuando estaba, digamos, antes de ser rey, porque no tenía la experiencia, todavía Dios no hacía con él lo que tenía que hacer. Sí, y ahora que es un experimentado viejo rey, ahora puede voltear a ver a su vida hacia atrás y ver todos los lugares en donde Dios lo bendijo y lo protegió, lo libró de la mano del malo, sí, hasta llegar, hasta ponerlo en el lugar de rey
y ahora con toda la experiencia después de que su hijo lo había traicionado y todo esto, ahora voltea David y canta compone este salmo tan hermoso, ¿sí? En donde glorifica a Dios, le agradece a Dios, lo exalta a Dios, ¿sí? Lo adora a Dios. Dijimos que había una palabra que estaba él levantando sus manos y estaba adorando a Dios en gratitud y haciendo un sacrificio con su alabanza. Sí, eso es lo que nos dice Hebreos, hagamos sacrificio de alabanza. Y eso es lo que estaba haciendo este viejo y experimentado rey David. Analizó su vida y vio todo, y vio la poderosa mano de Dios. Le dio gracias, le cantó y le adoró. Dios acepta de David esas alabanzas y aún de nosotros. Si Dios acepta las alabanzas, la gratitud de David, y acepta las alabanzas, la gratitud nuestra y nuestra adoración. Si Dios eso es lo que quiere. El otro día alguien me dijo, alguien que no es creyente, pero una persona en una lechería, que es donde yo trabajo, me dijo que por qué Dios pedía que le adoraran. Y lo dijo de una forma como, ay, si Él quiere que lo adoren. Y la cosa es de que cuando no sabes quién es Dios, pues puedes pensar de esa forma, pues. Dios se quiere creer mucho, ¿verdad? Como que nosotros somos igual que Él, ¿verdad? Y pensamos así, de esa forma. Si cuando conoces a Dios, cuando Dios dice que Él ocupa ser adorado, te das cuenta que adorarlo no beneficia a Dios. Sí, que adorarlo es el mejor lugar en la vida que un ser humano insignificante puede hacer. Adorar al creador del universo, que quiere asociarse con Él en la adoración. Él quiere que tú estés con Él en su poder. Sí, y eso cambia todo. Dios recibe de David adoración, gratitud, levanta sus manos, lo exalta, sí, y así mismo de nosotros. Ahorita vamos a ver, pero en el capítulo que sigue es algo parecido, pero tiene un punto que me encanta. Termino diciendo así, hoy, en el resumen todavía, hoy en Jesús tenemos victoria. Sacrifiquémosle alabanza y adoración, ¿sí? Porque Él nos dio la victoria. Lo mínimo que tenemos que hacer ante Dios es ofrecerle sacrificio de alabanza y de adoración. Que eso es alabanza de labios, alabanza que nosotros demos a Dios sin esperar nada a cambio. Es porque necesitamos adorarlo. Es porque es una necesidad del cristiano, del creyente, adorar a su Señor. Eso hace David felizmente, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús nos ha dado la victoria sin tener que, digamos, Él no tenía por qué hacerlo. Nosotros no se lo podíamos pedir. Si solito Él vino y nos dio esta salvación enorme, gloriosa, que solamente podemos caer de rodillas y adorarlo agradecidos. Eso es lo que tenemos que hacer de día y de noche. Ahora, llega el Salmo 23, el capítulo 23 de Samuel, y David continúa con esa clase de adoración, pero ahora muchos dicen que esta no era un canto, pero sí es un canto, es un salmo. Sí, y la mayoría, todos los salmos que escribió David tienen poesía en ellos. Sí, entonces esta poesía es más pequeña, pero tiene otro punto. Vamos a verlo. En su Biblia, si usted se fija, casi todas las Biblias, o no sé si todas, pero yo vi unas 4 y todos decían últimas palabras de David. ¿Dice eso en su Biblia? Como título del capítulo 23. Ok, pues son las últimas palabras de David, pero no son las últimas porque está en la cama casi para morirse, sino que este es el último salmo que David escribe. Esta es la última vez que David escribe una canción para Dios, una alabanza, un poema para Dios. Por eso es que son sus últimas palabras, y de ahí vamos a comenzar. Dentro de este capítulo 23 está el Salmo de David, que es este poema que vamos a ver ahorita. Pero en la otra parte de este capítulo es que David va a hablar, o no exactamente David, pero vamos a ver quién. Hay 3 personas que ahorita vamos a mencionar, que pueden ser los que escribieron primera y segunda de Samuel. Muchos dicen que fue Samuel, pero no puede ser posible porque Samuel se muere a la mitad, entonces no puede ser él el que siga, pero está el profeta Natán y está el profeta Gad, que estuvieron con David. Entonces es muy posible que ellos dos terminaron segunda de Samuel. Entonces ellos están hablando de David, están hablando de cómo es que Dios
mueve a David y cómo es que David se dejó guiar por Dios y todo esto. Sí, pero van a hablar, el que escribió los últimos capítulos de 2 Samuel, va a hablar de los 30 valientes de David. Y esos 30 valientes de David, yo estuve pensando, ¿para qué queremos saber acerca de esos valientes? Esos valientes, muchos de ellos como Joab, yo no estoy tan seguro, mi persona no está tan segura de que, digamos que Joab se haya ido al cielo. Pero el problema es de que Joab, al final quedó siendo el capitán general de todos los ejércitos de David. Y luego no está mencionado entre los valientes de David. Sí, al final vamos a ver que Salomón lo va y lo mata. Sí, pero el punto acá es de que qué tienen que ver o cómo vamos a reaccionar ante los 30 valientes de David. Bueno, los 30 valientes de David es porque primeramente David también era valiente. Pero en el reino que Dios le dio a David, ocupaba estas 30 personas. No era todo su ejército, estos movían a los ejércitos. Sí, esos eran gente más brava que nada más era un soldado. Es gente que mataban gigantes, que andaban con David, que daban su vida por David. Estas personas en un abrir y cerrar de ojos darían, no importa si venía un león, ellos dejaban que el león se lo comiera para proteger a David. Esas 30 personas eran, digamos que los más acercados a David, sus amigos de David, y lo cuidaban. Ahora, te digo todo esto porque vamos a ver, esa es la segunda parte del capítulo, pero ¿saben qué? Esos valientes son nosotros. Si nosotros los que estamos siendo obedientes y cuidamos a Jesús, nosotros somos esos valientes. Estuve viendo por todos lados y eso está bien que veamos los valientes de David, todo esto, sí, pero esos valientes son los que hacen el cuerpo el cuerpo de David. Pues David tenía sus valientes, eran sus ejércitos, y por eso él ganaba las batallas, y él estaba bien protegido, creciendo con los dos reinos, Judá e Israel. Sí, y esos valientes, vamos a terminar con eso diciendo que nosotros somos esos valientes, y vamos a ver cómo podemos parecernos, aunque sea poquito, a esos valientes. No diestros para la espada, pero ¿qué les parece diestros con la Biblia? Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Tengo dos versículos. Uno es del punto de que David ya está viejo y quiere dejar su herencia al rey que va a seguir. Obviamente que después vamos a ver que es Salomón, pero hasta este punto él todavía es el rey. No sabemos quién, no se sabe quién va a ser. Y es en Proverbios 27, dice: el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Si el justo anda en integridad, y sus hijos van a recibir de herencia la integridad de su padre. David está dejando, es la última vez que va a cantar, ya se siente viejo, sí, y cuando él se muera, pues alguien más lo va a cubrir su lugar. Y el justo, sí, anduvo en integridad, y dichosos los que van a recibir ese lugar. Y yo digo eso, y lo digo pensando en cada uno de nosotros. Nosotros también estamos de salida, nosotros también tenemos un legado que dejar, y ojalá y que nosotros también estemos dejándole un buen lugar a nuestros hijos, causa de nuestra integridad, causa de la forma que vivamos. A mí me gusta, siempre me ha impactado mucho la palabra o una persona que es íntegra, porque hay personas buenas y hay personas que aparentan ser buenas, y muchos aparentamos ser buenos, otros poquitos somos los buenos, ¿verdad? Pero un íntegro, no, digamos que no está buscando que el otro vea que es bueno. El íntegro, una persona íntegra, es cuando esta persona, cuando lo ven, es bueno, y cuando nadie lo ve, es bueno. Sí, el otro día vi a una persona íntegra, que a lo mejor nomás en esa cosa que hizo, pero fue el de la basura a una lechería, y luego levantó el tambote y luego hizo un tiradero de basura, y así se fue, y así dejó todo. Entonces empezaron a pasar todos y empezaron a pisar la basura y a darle patadas a los botes y así. Y llegó un señor que estaba bien ocupado, dejó su tractor por allá, y luego vino y empezó a juntar la basura sin que nadie le dijera que le hiciera. Sí, en poquito, si te fijas, nadie le iba a decir gracias, todo el mundo le dio de patadas. Pero cuando tú eres una persona íntegra, sí, no estás buscando la gratitud, no estás buscando la palmada, no estás buscando que alguien se ría contigo, ni nada. Es simplemente que tú quieres hacer las cosas bien, te vean o no te vean.
consciente de que tu Señor es Dios. ¿Sí? Esa es una persona íntegra. Cuando simplemente le nace o quiere, pues, no es que nos nazca la bondad, pero le damos por ese lado. Eso es lo que queremos, luchamos para ser íntegros. El otro versículo, así ya rapidín, Efesios 6, del 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es, nosotros somos los guerreros y tenemos que pelear contra los enemigos, contra el pecado, contra las tentaciones, contra el diablo, contra los dardos que nos avienta el diablo, y solamente lo podemos hacer si estamos fortalecidos en el Señor, si es la palabra de Dios nuestra espada. Entonces, esos son los dos puntos que vamos a tocar y vamos a tocarlos al momento. Dios maravilloso, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender estas cosas y a ser capacitados por ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces voy a leer del 1 al 7. Okay, y luego ese es la primer pedazo, y luego ya después vamos a leer del 8 en pedazos más pequeños, del 8 al 12, después del 13 al 23 y así. Pero ahorita del 1 al 8. Ahí les va. Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, dice así: estas son las palabras postreras, serían las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Hasta aquí este es el salmito, este es el canto o poema, sí, que David escribió, digamos que fue el último que escribió. Vamos a ver qué podemos sacar de él. Dice aquí, vamos a ver, en nombre de Jesús, dice aquí que estas son las últimas palabras de David. Suena pues, ¿verdad?, como que está ya en su lecho de muerte, ¿verdad que sí? Como que las últimas palabras. Yo vi a algunos comentaristas y ponen las últimas palabras de mucha gente, ¿verdad? Y realmente no son las últimas palabras de un moribundo, es la última vez que escribe un salmo. ¿Sí? Él estableció esto. Ahora ya dijimos, David no está escribiendo la carta, la está escribiendo uno de los profetas, y David simplemente escribe el salmo y luego ellos hablan de él, dice acá. Pero al comenzar a leer, descubrimos claramente que lo que está escrito aquí es una instrucción para la próxima generación. Si David va a dejar clarito, sin problemas, su lugar para que otro llegue. David ya está viejo y hace este nuevo canto, y probablemente el último. Dice: tanto en tan poco. Si nada más son 7 versículos, vamos a escudriñar qué dice allá, porque les prometo que cuando uno lee la Biblia así nada más de corridito, no le tomas el sabor que tiene y no entiendes muchas cosas que allí dice. David, vamos a ver ahorita, pero en los primeros versículos, cuando dice primero dice las primeras, esas son las últimas palabras de David, y luego hay dos títulos, que se dijo David, hijo de Isaí, y luego se dijo aquel varón que fue levantado en alto. Esos dos títulos es David, hijo de Isaí, y luego el varón que fue levantado en alto. Habla de el David que conocemos, uno que Dios sacó de detrás de las borregas, ¿sí?, y el que Dios levantó a ser el rey supremo de Israel. ¿Sí? Dos títulos, pero que van hablando de quién es él. De lo que el autor está hablando es de que David fue un buen recipiente
que en general el salmito habla de que David fue una persona que recibió la palabra de Dios, fue un buen recipiente de Dios. Dios le confió su palabra. David fue profeta de Dios y los salmos que David escribió son palabra de Dios. Vamos a este capítulo comienza diciendo David, hijo de Isaí, y eso es el principio de David. ¿Y de dónde comienza este salmo? Bueno, comienza en un buen lugar, comienza en el principio, cuando David era un hijo de un agricultor y él era un niño borreguero, un niño pobre. ¿Okay? Dice, comienza por el principio, un buen lugar para comenzar. David, hijo de Isaí, lo que nos recuerda que David era un pastor, hijo de un agricultor pobre. Así, y es así, Dios le dio palabra a ese pobre niño, ese niño pobre. Dios le dio su palabra a aquel que Dios levantó para ser el rey. Es el mismo borreguero aquel y ahora es el rey cuando ya está viejo. Por eso es que David de aquí se encuentra que esa es toda su vida y empieza a ver las circunstancias que sucedieron, cómo es que Dios lo guió y lo protegió y le dio y le confió su palabra. Vamos a ver. Sí, hermanos, David atribuyó a Dios el regalo de ser músico, tocar el arpa y cantar sus poemas y salmos, por haber sido ungido de Jehová. Si David dice que él... déjame leer un poquito más. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto es, David atribuía a que él había sido el ungido de Dios. Ahora, porque él dice que porque era el ungido, Dios le dio la habilidad de hacer estos salmos y de tocar el arpa. Sí, y yo no sé si nosotros nos sintamos así o no, pero si David se siente así, déjeme le digo una cosa. David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y como él no está escribiendo, sino que hay gente que lo estaba viendo y ahora están comentando acerca de lo que pasó con David, lo que David pensaba y decía, que él había sido ungido por Dios y por eso él tenía esta habilidad. Yo creo que a nosotros nos hace falta agradecerle a Dios por lo que sea que somos. Sí, porque de repente nosotros digamos que somos pacientes. O digamos que tenemos la habilidad de, como el hermano Eliseo, toca su guitarra y canta unos cantos. O alguien es constructor, como el hermano Francisco. Sí, o usted o yo, no sé, que hace buenos dibujos, se peina bonito, peina a alguien bonito. Cualquier habilidad que usted tenga, no crea que es porque usted es tan listo. Dios nos dio esas habilidades. Si Dios proveyó lo que somos, lo que pasa es que nunca le agradecemos. Si nunca volteamos a ver eso, nunca le damos gracias a Dios por cómo soy, por la persona que soy. Dijimos la semana pasada, donde David estaba diciendo que él era el ungido de Dios, que Dios lo había escogido y que lo quería mucho. Yo digo, hermanos, tenemos que saber eso, tenemos que saber que le agradamos a Dios. Si hay una razón, fíjese bien, piense de esto, si hay una razón por la cual Jesús dejó su trono para venir a morir por nosotros, es porque le caemos bien, es porque le agradamos, le somos de agrado, nos ama, sin que lo merezcamos ni hayamos hecho nada para ganar su amor. Usted y yo tenemos que ser felices, ¿sí? Animarnos con el conocimiento de que Dios, el Dios del universo, te ama, le agradas, le caes bien, te quiere bendecir, Él quiere que estés donde Él está. Entonces tenemos que buscar esos detalles que están en la Biblia, pero que nosotros simplemente a veces no queremos. La semana pasada un señor me dijo que orara por él, porque él así me dijo, estoy muy triste, no hay qué hacer, dijo, porque sufro de baja autoestima. Ni siquiera le entendí qué quiso decirme con eso. Oré con él, ¿verdad? Pero honestamente lo que pasa es que somos tan chiqueados, ¿sí? Nos queremos tanto que nada es suficiente para complacernos. Eso es la verdad. Cuando Dios dice, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es, ama a tu prójimo no más como tú te amas. Ahí descubre la mentira que nosotros no nos queremos, porque el mandamiento es, ama a la gente solo, a la medida que tú te quieres. Esto anuncia que nos queremos muchísimo. Si esa es la regla para amar a tu prójimo como tú te amas, hay que descubrir y hay que decir, es cierto, Dios, me quiero mucho. ¿Verdad? Porque si está haciendo frío,
por el primero que te preocupas no es por aquel o por este. Primero tú. Monta mi chamarra. Súbele al calentón. Si tienes comezón, inmediatamente te vas a la puerta. Bueno, yo. Porque nos queremos tanto, pues. Si alguien dice, oh, yo no me quiero, ok, entonces si tú no te quieres nada y no quieres a tu prójimo, te aseguro que no te va a castigar Dios si realmente no te quieres. Porque Él dice, ámalo como tú te amas, a ti mismo. Eso descubre que nos queremos tanto. Por haber sido el ungido de Jehová, dice David, Él me dio estos dones. Como Juan decía, yo soy el discípulo que Jesús más amaba. Si tenemos que saberlo y tenemos que disfrutarlo, nosotros somos los que Él ungió. No porque lo merecíamos, Él nos ungió para Él, nos apartó, nos hizo santos, nos dio salvación, el perdón de los pecados, por su gracia nos hizo merecedores de estar en su presencia para siempre. Merecedores. Por su gracia, nos ama. Puse acá. David fue ungido por el Dios de Jacob, dice la carta. Poeta, el dulce cantor de Israel. Es muy claro. Dios le dio a David esta relación intensa de amistad con él. Fíjate bien esto. Cuando todos los salmos de David, David los compone, los hace por esta relación que él tiene con su Dios. Entonces, cuando David dice, Dios me ungió y me dio esta habilidad, es porque cuando David sabe que él le pertenece a Dios, David empieza a cantar muchos de los salmos que están en el libro de los salmos, y todos tienen el propósito de exaltar a Dios, de alabarlo a él, porque Dios lo ungió, pues. Entonces, por eso es que David discierne, Dios me ungió, me escogió, me sacó del polvo y me ungió rey, ¿sí? Porque me ama. Ahora lo que yo tengo que hacer es simplemente adorarlo, alabarlo, glorificar su nombre, exaltarlo de día y de noche sin parar. Les prometo que lo que Dios hizo con David todavía es más poquito que lo que Dios hizo con nosotros. Que en nuestra cara Jesús es destruido por ti y por mí. Si le da en Romanos 8 dice, si Dios no escatimó a su Hijo, si lo valoró más a nosotros que matar a su Hijo, imagínate lo que nos ama Dios. Si Él no hizo eso, ¿qué más no nos dará? Dice la Biblia. Si no escatimó ni la vida de su Hijo, ¿qué más no nos dará después de hacer eso? Tenemos que pensarlo, hermanos. Tenemos que pensarlo. Dice David que a él le dio dones únicos, y es alabar a Dios, que David recibió. En el versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David está feliz de saber que Dios lo ha usado. También que los cantos o salmos escritos al final no son la opinión de David, sino que son palabra de Dios. Estos salmos son proféticos. Cuando David recibía la palabra de Dios para hacer los salmos, él solamente quería adorar a Dios. Dios estaba dando unos mensajes para el fin del mundo. Sí, usando a David, una persona que estaba feliz de ser usado. Sí, como dije, cuando tú te sabes de Dios, hijo de Dios, salvo, amado por Dios, el que Dios quiere, el que Dios anhela, sí, ahora de ti empieza a fluir obviamente la persona de Dios, ¿sí o no? Ahora empiezas a resplandecer Cristo por todos lados. Mientras que no te acomodas y te ensamblas en Él, entonces eres uno que no quiere hacerlo, porque Él está ahí para ti. Pablo dijo, ya no yo, pero Él en mí. Sí, yo quiero perderme en Cristo, quiero desaparecer y ser hallado en Él. Sí, hermanos, yo creo que tenemos esta falta de amor propio es falsa. Dios nos ama increíblemente y ese amor es mucho más grande que el que nos tenemos a nosotros. Sí, y cuando tú tienes este amor te hace brincar, te hace vibrar, te lleva de corbata en la vida, dando
dando a Jesús y su olor por todos lados. Se los prometo que eso es lo que David estaba haciendo, es lo que hizo en su vida y es lo que tenemos que hacer nosotros. David escuchó al Espíritu Santo. Dios le habló. Sí, Dios puso su espíritu en el Salmo 51. Dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. No quites tu Santo. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Sí, y nosotros, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, el trabajo del Espíritu Santo, sí, de acuerdo a la Biblia, sí, aunque otros le han puesto otras tareas, el trabajo que Jesús dice que el Espíritu Santo vino a hacer es decirnos todo lo que Jesús dijo. Es recordarnos todas las cosas que Jesús hizo. Si usted ha oído esa palabra que dicen, o es que esa canción o este mensaje tuvo unción. Y luego hay gente que dice, oh, yo no sentí ninguna unción. ¿Verdad? Yo le voy a decir, sienta o no sienta unción, ahorita el Espíritu Santo está en todo el esplendor, yendo aquí. Porque el Espíritu Santo está manifestando lo que la palabra de Dios dice. Sí, olvídese de que yo estoy acá. Él me está usando de la forma que Él quiere. Dios nos está hablando. Ahorita mismo nos está capacitando. Sí, hay unción, porque la unción es del Espíritu, dice la Biblia. Sí, hay gente que dice, oh, es que ese predicador no tiene unción. Se confundieron con las palabras. Se confundieron. No entienden qué dice Dios. Les gusta la palabra, pero no saben cómo acomodarla. Aquí dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Dice David, muchos de los santos, muchos de los salmos son proféticos y hablan de eventos futuros y anuncian al Mesías. Hay algunos muy específicos, algunos de los salmos muy específicos. Por ejemplo ahí le va, Salmo 2. Voy a leer nada más 2 versículos. Dice, servid a Jehová con temor. Un buen consejo. Así comienza. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Este es el Evangelio, hermanos. Si estamos en Cristo, entonces somos salvos. Si confiamos en Él. Si algunos de los salmos son bien específicos, hay muchos, hay varios que hablan del Mesías, hablan de Jesús, de su venida, de cómo estaba sufriendo en la cruz. Sí, y David simplemente estaba adorando a Dios, alabándolo a Él, y Dios estaba usándolo. Gloria a Dios, esto es lo que sucede. Yo creo que así como a David se gozaba en el entender, el Dios el creador del universo, el único Dios, ponía su palabra en su lengua, dice David. Mientras que David se gozaba en su presencia, Dios ponía su palabra en su lengua. Así nosotros debemos de vivir en gozo, porque Dios nos ha dejado este increíble regalo. ¿Cuál regalo? Este regalo del cual podemos echar mano al momento que queramos, a la hora que sea. Siendo tan grande e importante, Dios nos dejó el legado de su palabra. La mayoría de gente cristiana o no cristiana tienen una Biblia en su casa. Y muchos piensan que es un amuleto de buena suerte. Hasta la ponen en su carro. Hay veces que hay casas en donde ponen la Biblia abierta y luego dicen, o es que la Biblia abierta le va a dar paz a tu casa, haciendo de la Biblia un ídolo. Sí, les prometo que la Biblia, el libro, no es mágico. El contenido, lo que está escrito, es lo que, si tú te la pasas viendo una Biblia toda tu vida, te vas al infierno porque no aprendiste nada. ¿Sí o no? Es más, te aseguro que si yo agarro una Biblia y le pego en la cabeza a alguien, lo mato. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, está pesado el libro. Pero lo que dice la Biblia, mijo, sí, lo que está dentro, la palabra, el contenido, el mensaje de Dios,
Eso es lo que queremos. Eso es lo que nos da salvación. Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es el oírla, es el escudriñar su palabra, es el meterte dentro de la Biblia, saber qué Dios te dice y aplicarla. Sí, corresponder a la palabra, reaccionar ante la palabra de Dios. Ahora, nosotros ya tenemos todo el consejo. Eso dijo Pablo en Hechos 20:29, se me hace que está, 20:26. Ya les di todo el consejo, lo bueno y lo malo, ya se los dije. Nosotros ya oímos todo. No esperamos más revelaciones. Más bien debemos asimilar lo ya revelado. ¿Sí? No, dijo J. Vernon McGee, no hay ninguna revelación nueva. Ni tampoco hay nada nuevo que sea verdad. Toda la verdad ya es vieja, ¿sí? Y toda la revelación ya está dada. ¿Sí? La tenemos en la Biblia. No te preocupes por lo que no está en la Biblia. Preocúpate por lo que sí está. ¿Sí? Busca qué dice Dios. Y te prometo, mira, la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis tiene un mensaje. Dios quiere que estés con Él y te dio la capacidad para entenderlo. Te dio libertad para entender el bien y el mal, rechazarlo o aceptarlo. Y por la libertad que te dio, el hombre escogió en el normal rechazarlo. Y Dios envió a uno. Sí, Dios nos dio esta libertad, nos dio el don para discernir entre el bien y el mal, y escogimos el mal. Caídos en el mal, perdidos sin salida, Dios nos anunció en la caída, mera caída de Adán y Eva, que iba a venir uno y le iba a aplastar la cabeza a la víbora. Nos dio el escape. Dios no nos va a dejar que una tentación sea más grande que nosotros, porque junto con esa tentación, con ese problema, nos va a dar el escape. Nos mandó a Jesús. Y Jesús vino y nos salvó. Y resucitó matando la muerte y el pecado, y promete venir pronto. Génesis hasta Apocalipsis. Un solo mensaje. No importa la traducción, no importa el idioma que la leas, hay un solo mensaje. El hombre no se puede salvar solo. No pudo salvarse solo, se quedó en el infierno. Pero llega Jesús y nos saca del lodo y paga nuestros pecados, y por su gracia no nomás nos perdona, pero nos da vida eterna en su presencia para siempre. Si tú estás con Él, tienes vida eterna. Así de sencillo, así de claro. No importa a qué religión vayas, no importa a qué gurú, en qué gurú confíes, esta es la verdad, esta es la palabra, la única verdad que el ser humano tiene. Esta es. No hay nada nuevo que sea verdad, ni verdad que sea nueva. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es, los humanos hablan por sus propias concupiscencias. Y el ser humano que da profecías, si no están en la Biblia, está hablando en su beneficio. No hay, dice Pedro, ninguna profecía nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. David expresa que Dios, quien es la roca de Israel, es quien le ha hablado. ¡Qué emoción! Yo casi chillo, hermanos, cuando estaba estudiando esto. David entendía que la roca de Israel, el Dios del universo, lo estaba usando. Esto es súper, no sé si tú te has sentido, ojalá y sí, te lo prometo, que cuando tú estés en algún lugar platicando con alguien del evangelio, o alguien llegue y te haga una pregunta, y que tú digas: ay, me están preguntando algo, ¿cómo puedo ser salvo? Sí, y que sepas en ese momento que Dios te va a usar. Y que le pidas ayuda a Dios en ese instante. Dios mío, ayúdame para contestar esta pregunta bien. Y te le pones enfrente y le dices: Jesús es el Mesías, Él murió por ti en la cruz. Si te arrepientes y aquella persona, ¿qué tal si entiende? Y tú eres el medio que Dios va a usar para salvar eres el guerrero valiente que Dios va a usar. Hermanos, David lo entendía. Dice David, Dios puso su palabra en mi boca, en mi lengua. Estaba tan emocionado, y yo también. Sí, porque Dios usa a estos peleles que somos nosotros para poner esta gloria que es la salvación, para que la des a otro. ¿Se ofenden porque les diga peleles? Okay, yo el pelele, pues ustedes, gente.
rica y distinguida. Yo el pelele. El deseo de complacer a Dios. Aparte, 1 Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona, sí, eso usaron los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, sí, eso es hablando de los profetas del Antiguo Testamento, Pedro está hablando de ellos, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es, Pedro está hablando de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que es su Señor de Pedro, sí, que ya está en esos tiempos, ya está, murió, resucitó. El deseo de complacer a Dios y pedirle ayuda para servirlo y sostener una lucha contra el pecado. Ahí te va. Esto hace que tú sepas que tienes el Espíritu Santo. El deseo de complacer a Dios. Ahora, nosotros, con el deseo de complacer a Dios, yo me he propuesto, se los prometo que me he propuesto a decir que en este día, es más, sin ir tan lejos, hoy, desde que me levanté, yo dije, yo ayuno todos los miércoles, ¿ok? Y dije, todo en mi día de ayuno y oración va a estar enfocado en que yo voy a orar por la gente de la iglesia, ¿sí? Por la gente que hasta lo puse en un versículo en el internet. Voy a estar orando por ustedes, por los que lean eso. Y estuve orando la mayoría de tiempo, pero luego al rato, ¿sí? Se me olvidaba que estaba haciendo eso. Se me olvidaba que estaba orando. Sí, porque nuestra fuerza, si yo digo, yo con mi fuerza voy a llegar a Dios, no puedo. O sea, Dios me dice, no puedes, eres insuficiente, por eso vino Jesús. Ahora, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios para servirlo, ayuda a Dios para glorificar su nombre, ayuda a Dios para adorarlo, entonces lo que tú haces vale. Porque lo haces en el poder de Dios, pues. Es el Espíritu Santo que te lleva. No es falta de fe, eso es lo que Dios dice que hagamos. Que en el poder de Dios podemos hacerlo. Sí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es en Él. Nuestra fuerza no nos pudo salvar, no tenemos fuerza. Nuestra fuerza es nomás para nosotros, son nuestras conveniencias, somos egoístas, pero el poder de Dios nos hace adorar a Él, nos hace servirlo a Él, en su poder, en su fuerza. El deseo de complacer a Dios y pedirle ayuda para servirlo. Y el poder para sostener una lucha contra el pecado todos los días. Esto habla de que tienes el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es de sentirlo, es de saber que estás en el Espíritu. No puedes decir, yo tengo el Espíritu de Dios, si de tu boca salen todo el día malas palabras y mentiras y odio y hablar mal de la gente. Sí, hermanos, no cabe eso. No se ofendan si yo pensaba que como yo fuera. No. La persona que tiene el Espíritu Santo se le nota. Ahora, tú lo notas que tú lo tienes. ¿Me la creen? Como que están muy... ¿De veras? Si usted le pide a Dios ayuda y que lo quiere servirlo a Él por gozo y quiere luchar contra el pecado y lo logra al momento, sabe cuando cae porque está fijándose, si tienes el Espíritu de Dios en ti. Mas vosotros no vivís según la carne. No quieres vivir según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate bien lo que dice acá. En la última parte del versículo 3, que decía, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne, habrá, no es una pregunta, es una declaración. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Jehová. La segunda parte, habrá un justo que gobierne entre los hombres. La Escritura indica aquí que David gobernaba justamente en el temor de Dios. Aún hay uno que con toda perfección y autoridad vendrá a gobernar. Y gobernará con justicia, dice la Biblia. ¿Quién será? En Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Sí, todas esas palabras tienen una
una letra mayúscula al principio. Entonces todo es el título del que van a ser. Es admirable, es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Aunque David hacía lo mejor que podía para llevar un reino justo, sabemos que el único justo, el único que realmente gobierna con temor de Dios, pues y reinará con vara de hierro, al final por 1000 años, es Jesucristo. En parte, lo que dice aquí David nos anima a dirigir con gusto. Esto es, yo lo he pensado en esos 2 últimos salmos. Cuando David, en el otro capítulo 22, donde estaba el salmo grande, David dice, Dios me ha dado según mi justicia. Y hasta les dije, qué raro, porque dice 2, 3 veces. Y qué raro es de que David esté mencionando que Dios miró su justicia de él y luego le dio. Como que dependiera de nuestra justicia para Dios darnos. El problema aquí es que no es ese el enfoque de David. El enfoque de David es como nosotros ahorita. Si tú le dices a alguien y testificas, yo voy al cielo porque creí en Jesús, no estás presumiendo. Es lo que Dios dijo que hicieras, ¿sí o no? Si tú tienes fe en el Hijo de Dios, entonces por esta fe, por la gracia de Dios, Dios te da el cielo. Y cuando tú declaras, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no estás presumiendo. No es de que yo tengo el Hijo de Dios y tú no, lero. Eso no es lo que dices, ¿verdad? Es yo creo en Él. Él es mi Señor y no es presunción. Eso es lo que Dios dijo que yo hiciera. Y ahora David lo estaba diciendo, yo soy justo. Y la cosa es de que yo soy justo cuando yo hago lo que Dios dice, pues. Una vez que yo hago lo que Dios dice, entonces Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer con el que haga lo que Dios dice. ¿Ya lo revolví todos? ¿Sí? No. No son tan facilongos de confundir. En parte, lo que David dice aquí es que nos anima a dirigir con gusto. Esto es, nosotros ahora, haciendo lo que a Él le gusta, podemos dirigir, podemos ser los líderes que Dios nos mandó a hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Nosotros somos los que tenemos que ser íntegros y llevar la batuta, sí, ir adelante. Así dijo Dios. Vengan, Pablo dijo, hagan como yo hago. Yo sirvo a Cristo, yo obedezco a Cristo. Hagan así. Si nosotros tenemos que ser este que va adelante. No importa que ahora que estamos leyendo la Biblia entera y que estamos en Hechos de los Apóstoles, no sé si usted va ahí o no, pero yo me emocionó algo. Sí, Pedro, durante el tiempo que estuvo con Jesús, era uno de los discípulos, ¿verdad? Y Pedro es el que le dice a Jesús, oh Señor, no creas que tú vas a morir, no te estés castigando, no vas a morir, nadie te va a matar. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque a esto vine, ¿verdad? Y así se la pasa Pedro haciéndole cosas a Jesús. No me laves tú, yo no voy a dejar que me laves los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte. Oh, báñame entonces todo. Y así, total. Cuando llega el Hecho de los Apóstoles, Pedro va y le dice a una persona que está pidiendo limosna que nació con una pata chueca, que tiene el tobillo chueco, de nacimiento, que no es que se lo torció ayer y luego Pedro fue y le dio una sobada con árnica. No, nació chueco de nacimiento. Y luego Pedro volteó y le dijo, no tengo feria, no tengo plata ni oro, pero lo único que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y le dio la mano y lo levantó. Y dice allí que la pata se le enderezó. ¿Sí o no? Y yo digo, Pedro aprendió la fe que ocupamos tener nosotros. Nosotros no somos el que va a hacer algo. Pedro en público hizo eso porque te prometo que el que ha sido tocado por Cristo y tiene a Cristo en él, Jesús dijo que iba a hacer cosas increíbles. Ahora, si estamos con Cristo para hacer cosas increíbles, le gerramos. Le gerramos. Porque nosotros no andamos siguiendo las señales y los prodigios. Andamos siguiendo al Señor.
que le siguen esas cosas. Es Él el que las hace. Ese es tu Señor que anda contigo, como dije al principio. Si tú te empapas de Jesús, el olor, la fragancia de Jesús va a estar por todos lados. Sí, es en Él. Si estás en Él, si eres hijo de Dios, si estás en Él, entonces cambian las cosas. Dice, en parte David dice aquí que nos anima a dirigir con gusto y servir a la iglesia con temor y reverencia. Es como, eso es hacer esto. Es como, él anuncia acá que era como un sol brillante. Es que si tú te entregas a Dios y lo sirves con gozo, solamente con el ánimo de servirlo, de adorarlo, hacerle sacrificio, no para que te dé algo, pero porque es tu Señor, si entonces Él empieza a manifestarse en tu vida, en el normal, en la lógica, Él cuida a los suyos, tú le perteneces a Dios y Él, el Dios del universo, va a hacer esas cosas que hace con los hijos de Dios. En la persona normal del caminar de Cristo Jesús. Es grande y es tan hermoso hacer eso. Es grande y es tan hermoso. En el versículo 6 del 23 dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que les quiere tocar, que quiere tocarlos, se arma de hierro y de asta, de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Yo puse acá, también menciona a los enemigos, a los que tienen otras verdades, pero que rechazan la de Jesús. Hay gente que cree en todo. Ahora me costó trabajo, es bien temprano, me costó trabajo porque había un señor que me dijo que él conocía allá de donde él es, de Veracruz, este pueblo de donde hay un montón de brujos, ¿verdad? Y el otro que estaba ahí le dijo, no, eso no existe, eso nomás está en tu cabeza, no hay brujos, ni hay brujería, ni hay nada. Entonces ya voltearon conmigo, ¿hay brujos? ¿Verdad? Yo, a ver, aquí no sé, ¿verdad? Yo no veo a nadie con escoba. Sí, el problema acá es de que cuando Jesús vino a la tierra, que estuvo aquí en este mundo, sacó un montonal de demonios de personas. Muchos. Andaban endemoniados y se aventaban al fuego y se peleaban, y cuando los sacaba se agarraban bailando ahí hasta que el diablo hasta que se salía de tiro el diablo. Estaban ahí porque Jesús les sacaba a los demonios. Una cosa sé, ahí te va, que hay demonios y que los demonios se burlan de nosotros, sé. ¿Okay? Porque los demonios son ángeles caídos, seres espirituales, más poderosos que nosotros, que sí nos ven. Nosotros no los vemos. Cuando alguien quiere pelear contra un demonio, está peleando a lo loco, porque no ve nada. Nosotros no vemos a los espíritus. Los espíritus, Jesús dijo del espíritu mayor, que es el diablo, dijo, este es un mentiroso, padre de toda mentira, un asesino desde el principio. Cuando una persona va y se le pone a un demonio y le empieza a gritar que se salga y que porque sabe qué y se enoja con el otro que está allá se está riendo de ti a carcajadas. ¿Qué le haces a un demonio? Esos no los vas a condenar porque ya son chamucos, pues, ¿verdad? Y no los puedes ver, y ellos sí a ti. Tenemos que voltear a Cristo, voltear a ver a Cristo. Sí, y luego Él sí los ve y Él sí los saca y los castiga. No, en la Biblia no hay ni siquiera la mitad de un ejemplo. Esto es, no hay ningún ejemplo de uno creyente poseído por el diablo. Todos, cuando Jesús le sacó al chamuco, cuando le sacaba los demonios, entonces empezaban a creer. El que tiene a Jesús no puede ser poseído por ningún demonio. Porque es imposible, Jesús lo mencionó, el que se va a meter en una casa a donde está un hombre fuerte y tú estás bien debilucho, ¿cómo lo vas a sacar? Ocupas de ser más fuerte, más fortachón que él. Y el único que puede ver cómo está de fortachón aquel es Jesús, nuestro Señor, el victorioso, el que realmente tiene el poder para desbaratarlos como si fueran una vela. A todos sacó un montón. Cuando sacó que se metieron a 2,000 puercos, que era un montón de gente, de un montón de demonios, una persona. Jesús es el Señor.
Y si tú estás con el Señor, entonces tú en Él puedes. Tú en Él puedes. Otros creen en otras verdades. Y esos son los que, sí, creen en todo, como ese señor cree en los brujos, pensando que hay brujos buenos y hay brujos malos, y que si este brujo malo te embrujó, entonces vas con el brujo bueno y este viene y te saca el demonio, cuando acá también tiene otro demonio. Sí, hermanos de mi corazón, ese es un juego que el hombre juega. Nosotros sabemos que hay un Señor y que cuando los demonios lo ven, le tiemblan las corvas. ¿Sí o no? Dice la Biblia eso. Entonces, ¿que yo me voy a poner frente a un demonio a pelearlo? ¿Por cuál razón? Voy con mi Señor y le digo, Señor, ahí te hablan. Y te prometo que Él va y le da un gasnucho, ¿sí? Y lo destruye. Y yo tranquilo. Estos serán cortados de entre la buena hierba. Sí, Dios permitió que los creyentes y los no creyentes creciéramos juntos. El trigo y la cizaña. Tenemos que confiar en la palabra de Dios que dice, mía es la venganza. Él es el vengador, no nosotros. En Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros, aunque estamos junto creciendo con la cizaña, nosotros los que somos trigo, ahí te va, los que tenemos esta integridad en medio de los que no la tienen, y no es que seamos presumidos de tenerla, simplemente que nosotros y Jesús estamos de acuerdo, entonces vamos a ir a dar a su granero. ¡Qué chido! Esa es la verdad, sin tanta espuma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Del 8 al 12 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ahí te van los nombres, ok, están medio raros. José Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínate qué bravo era este. Después de ese, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada. Imagínense, se encarnó la mano de él en la espada. Se le metió en la piel la espada. Dice, hasta su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agarita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, ¿quién era? Sama. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Yo puse acá de esto, así en cortito. Aquí vemos a 3 guerreros de los más valientes de David. Luego a sus famosos 30. Luego los vamos a ver. En 1 Crónicas 11:10 dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Eso es lo importante. Sí, ya casi vamos a acabar, no voy a estar leyendo, pero la explicación va a ser más corta, porque estos son los valientes que ayudaron a hacer el reino de David. Si David no hizo el reino solo, él tenía 30 personas que movían su ejército y que hicieron el reino. ¿Okay? Eso es lo que dice aquí. Esos son los principales dos valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Con todo Israel, con todo,
Israel para hacerle rey sobre Israel. Con todo, perdón, en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. Conforme a la palabra de Jehová. David fue ungido por Dios, pero Dios le dio poder por conducto de estos hombres, de los 30 que lo ayudaron, los cuales aquí dice ayudaron a David a ser el rey por sobre todo Israel. Si estos le ayudaron a David, cada uno con diferente don, con diferente habilidad. Estos guerreros eran muy hábiles y valientes. Hoy día esto aplica en cómo mover, sí, no aplica en nosotros en cómo mover la espada. Sí, nosotros no tenemos espadas. ¿O sí? No. Nosotros nos vamos a comparar con los valientes no porque sabemos mover la espada, pero ¿por qué entonces? Pero cómo usar la Biblia. ¿Qué tan expertos somos para mover la Biblia? Imagínate que si nosotros como Eleazar, a quien se le encarnó la espada en la mano porque era tan hábil con ella, hasta cansarse de matar filisteos, sería glorioso que de repente la Biblia se encarnara en nosotros. Imagínate. Que nosotros nos metiéramos en el libro de la Biblia y ahora fuéramos una Biblia viviente. ¿Qué no es lo que dice Dios que seamos? Sí, eso es lo que está pasando. Estos valientes somos nosotros. Las cosas que ellos hacían, tenemos que pensarlas. Tenemos que nosotros ver cómo aplicar, cómo aplicamos, cómo encajamos en esto. Sí, y nosotros somos esos valientes que estamos sirviendo al Dios, al Rey de Reyes. Este Rey que nos ama. Del 13 al 23 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en lugar fuerte, y había en Belén una guarnición, que era una protección, una fuerte de los filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera? Fíjate que lo que dijo David, él estaba muy a gusto sentado allí, lo dijo: ¿quién me diera de beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Esto es, el pozo que estaba junto a la puerta es en donde estaba la guarnición. Esto es, estaba el fuerte de los filisteos, y David estaba en la cueva de Adulán. Y David dijo muy a gusto: ¿quién se atreve? ¿Quién fue de ustedes? ¿Quién es el más valiente para que me traiga poquita agua de allá? ¿Ah? Y luego en el 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí. Se le dio pena después: oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes lo hicieron. Los 3 valientes hicieron esto. Hasta el 23. Abisaí, hermano de Joab, dijo, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros que leímos ahorita. Después, Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Gente brava. También mató él a un egipcio, de hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 varones. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Yo puse acá de esto: ningún hombre nunca. Sí, estamos hablando ya de cosas que hacían estos valientes. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Cómo nos vamos a aplicar nosotros a esos valientes? Nosotros, yo, si me sale un perrito chihuahua en la calle ladrándome, yo le corro y hasta me caigo, se los prometo. Sí, yo no puedo pelearme contra un león. Si me peleo, me come, yo sé. ¿Verdad? Pero estos lo hacían. ¿Cómo entonces yo voy a aplicarme aquí? ¿Qué tengo que hacer para ser uno de esos valientes? Y yo puse acá esto: ningún hombre nunca, fíjate, ningún hombre nunca ha salvado a alguien, ni a uno solo. Pero Dios ha dirigido a hombres para la salvación de millones. De millones, a través de sus hombres. El hombre de Dios siempre anda en los propósitos de Dios.
Y un hombre obediente siempre encuentra sus valientes. Yo puse acá, se los prometo que tenemos que poner atención. Ve, ¿qué pasaría si todos nosotros nos unimos y, como la Biblia dice, nos fundimos como un solo hombre? Y ahora este gran guerrero, la iglesia, arriesga el pellejo por los anhelos del Rey Jesús y nos metemos entre las tropas enemigas para ir a agarrar el agua del pozo, para traer agua y satisfacer al Rey Jesucristo. Que nos unamos como los valientes se unieron y fueron y le quitaron el agua a los filisteos. ¿Qué tal si nosotros nos metemos con el enemigo, a los terrenos del enemigo, y sacamos de allá las almas que están perdidas? ¿No les parece eso que es de valientes? Hay que hacerlo, hermanos. Si nosotros somos los valientes, tenemos que arriesgar, dejar el pellejo de vez en cuando. Cuando estaba diciendo eso de Pedro, cuando Pedro hizo esa sanación, lo llevaron con los sacerdotes y le dijeron, ¿por qué hiciste esto, Pedro? No tienes que hacer eso. Y él les dijo en su cara, no, ustedes mataron a mi Señor. Y lo iban a matar también a él. No lo mataron porque el pueblo lo defendía, pero tiene que llegar el momento en que digamos, no, o sea, yo creo en Dios, aunque me mates, aunque me hagas gestos, aunque ya no me invites a tu fiesta de bautismo de tu niño, no le hace. Yo creo en Cristo Jesús, Él es mi Señor. ¿Por qué siempre vamos a ser así que, no, sí creo, pero échame la cervecita, hombre? Sí, hermanos, no. Nosotros creemos en absolutos o no, somos o no somos. Amén. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué verdad tan grande. Y nos reta esto. Si somos soldados, tenemos que agradar al capitán que nos hizo soldados. Del 24 al 39 dice, Asael, hermano de Joab, sí, no dice que Joab era uno, pero Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Saradita, Élica, Oradita, Eles, Paltita, Ira, hijo de Iques, Teoquita, Tecoita, Abieser, Anatotita, Mebuaí, Umasatita, Salmón, Aorita, tengo hambre. Salmón, Aorita, Marai, Netofatita, Elef, hijo de Bana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaya, Piratonita, Idai, del arroyo de Gas, Abí, Albón, Arbatita, Asmavet, Barjumita, Eliab, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Hasel, Sama, Aratita, Aniam, hijo de Sarar, Aratita, Elifelet, hijo de Asfai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Aitofel era el abuelo, sí, ahí te va. Eliam era el papá de Betsabé y Aitofel Eliam era el papá de Eliam era el papá de Betsabé, la que hizo caer a David, o que David cayó con ella, y Aitofel era el abuelo. Gilonita, Esraí, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Banigadita, Select, Acomita, Narab, Berodita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Jareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Y yo digo, ¿por qué poner tanto nombre? Pero si yo fuera uno de los 30 y no ponían mi nombre aquí, yo decía, pues, ¿por qué no pusieron mi nombre? Entonces, a todos los mencionaron. ¿Okay? Para terminar, pues acá, nuestro Señor Jesucristo también tiene su lista. ¿Okay? Ahí está la lista de David, de los valientes de David. Jesús también tiene su lista, donde aparece el nombre de sus valientes. Los que luchan la buena pelea, firmes, sin tambalear. En Efesios 6, del 10 al 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La causa de nuestra lucha, ¿sí? ¿Qué nos motiva? ¿Sí? Cada guerrero tiene que tener una motivación. Es tu patria, es tu bandera, es esto, es aquello. Nosotros luchamos por el evangelio y recibir vida eterna. ¿Sí? Nosotros estamos queriendo tener el perdón de los pecados, luchando para que otro tenga el perdón de los pecados, tener vida eterna, luchando para que otro también tenga vida eterna por la gracia de Dios. Eso es lo que nos motiva a los soldados de Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús, Dios no dejará sin recompensa a los suyos, a sus obreros. Ese es un hecho, eso dice Dios por todos lados. Termino con esto. Conclusión. Se buscan hombres y mujeres íntegros, valientes, responsables, comprometidos, humildes y santos. ¿Habremos alguno aquí? Sería pues la pregunta. El que levante la mano no es de esos. Entonces hay que ir a todos. Efesios 1, si nadie la levantó porque está en la cámara. Efesios 1, del 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a empezar con la tos. Hermanos, puse acá para terminar. Jesús dice que somos su plenitud, somos su cuerpo. Yo digo que para comenzar a ser los valientes de Dios, tenemos que ser el grupo unido que los 30 eran. Para empezar la batalla, tenemos que saber que somos los de Dios, que estamos en la lista. Si estamos en la lista, entonces nos vamos a apoyar para ir a traer el agua, aunque esté ahí a un lado del diablo. Amén. Entonces eso lo hacemos. Gloriosísimo Rey, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Ayúdanos para que lo aprendamos, lo escuchamos, crezcamos en tu palabra. Ayúdanos a ser cada día más santos, más como tú. Fortalécenos, Señor, para hacer tu voluntad, para andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, para que en tu fuerza seamos personas confiables, seamos íntegros, para el bien de nuestros hijos, para que en nuestra familia reine tu justicia y tu amor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros te seamos también a ti confiables. Úsanos, envíanos, como tú envías siempre, en tu poder, en tu presencia, con tu fuerza. Sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y qué bonito capítulo. ¿A poco no? Gloria a Dios. ¿Con qué pagaremos? Dice, ¿verdad? ¿Cómo pagaremos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? Gloria a Dios. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón.
Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón.